Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que escapan de nuestra razón y que nos recuerdan lo pequeños que somos ante lo desconocido. A veces, cuando la noche cae y el silencio se hace profundo, lo que creemos imposible se vuelve real. Esta es una de esas historias que te hacen dudar de lo que conoces, que te obligan a mirar 2 veces antes de cerrar los ojos. Lo que voy a contarles sucedió de verdad. Pasó en un pueblo pequeño donde la gente todavía respeta el monte y sabe que hay cosas que es mejor no buscar, porque a veces lo que encuentras en la oscuridad ya no te suelta. Mi nombre es Roberto. Vivo en un pueblito cerca de Orizaba, Veracruz. Trabajo en el campo desde que era joven. Conozco cada camino, cada piedra, cada árbol de estas tierras. Llevo años recorriendo el mismo sendero de regreso a casa y nunca me había pasado nada extraño. Hasta ese día. Ese maldito día que cambió todo. Era un viernes de octubre. Recuerdo bien la fecha porque al día siguiente era el cumpleaños de mi hijo mayor, Carlitos, que iba a cumplir 3 años. Había trabajado más de lo normal porque quería comprarle algo bonito, aunque fuera sencillo. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros cuando emprendí el camino de regreso. Las sombras se alargaban entre los árboles y el aire se sentía pesado, como cargado de algo que no podía ver pero que estaba ahí. Caminaba apurado porque no me gusta andar por el monte cuando oscurece. Mi papá siempre me decía que la noche le pertenece a otras cosas, no a nosotros. Iba pensando en llegar a casa, en abrazar a mis hijos, en cenar algo caliente que seguro mi esposa María ya tendría listo. Ella es buena mujer, paciente, amorosa con los niños. Tenemos 2, Carlitos y el bebé Juanito, que apenas tiene 5 meses de nacido. Iba a mitad del camino cuando lo escuché. Un lamento, un quejido que venía de adentro del monte, entre los arbustos espesos donde casi no entra la luz. Al principio pensé que era un animal herido, tal vez un perro o un coyote, pero había algo en ese sonido que me erizó la piel. Era como un llanto y un gemido al mismo tiempo, algo que no sonaba del todo humano pero tampoco completamente animal. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir más fuerte. Algo dentro de mí me decía que siguiera caminando, que no volteara, que no me metiera donde no me llamaban. Pero la curiosidad es mala consejera. Pensé que tal vez era una persona que necesitaba ayuda, alguien que se había perdido o lastimado. En el pueblo todos nos conocemos, y no podía dejar a alguien sufriendo ahí solo. Respiré hondo y me salí del camino. Aparté las ramas con las manos y me fui acercando hacia donde venía ese sonido horrible. Cada paso que daba sentía como si el aire se pusiera más denso, más frío. Los grillos dejaron de cantar, ni un solo pájaro se escuchaba. Solo ese lamento que se hacía cada vez más fuerte, más claro. Llegué a un claro pequeño entre los árboles donde la tierra estaba seca y agrietada. Y ahí la vi. Era una mujer, o algo que parecía mujer. Estaba agachada con la espalda encorvada, moviéndose de un lado a otro como si estuviera en trance. Tenía el cabello largo y enredado, lleno de tierra y ramas. Su piel era del color de la ceniza, arrugada y pegada a los huesos. Vestía harapos negros que olían a humedad y a algo peor, algo podrido. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar bien. Ella seguía con ese lamento, ese quejido que ahora sonaba más fuerte, más desesperado. Sus manos eran como garras, con uñas largas y sucias que arañaban la tierra. Y entonces volteó. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, como 2 pozos sin fondo que te jalaban hacia adentro. Su cara era un horror, con la piel estirada sobre el cráneo, la boca abierta mostrando dientes amarillentos y rotos. Me miró fijamente y dejó de quejarse. El silencio fue peor que el sonido. Supe en ese momento lo que era. Una bruja. De esas de las que hablan los viejos del pueblo, de las que todos hemos escuchado pero nadie quiere creer que existen. De las que roban niños en la noche. De las que chupan la vida. Ella empezó a incorporarse lentamente, sin dejar de mirarme. Sus huesos crujían con cada movimiento. Abrió más la boca, y de su garganta salió un sonido que nunca olvidaré, como un silbido mezclado con un gruñido. Fue como si me quitaran un hechizo de encima. Volteé y corrí.
Corrí como nunca en mi vida, con las piernas temblando y el corazón a punto de salírseme del pecho. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me importaba. Tenía que alejarme de ahí. Tenía que llegar a casa. Mientras corría podía escuchar cosas detrás de mí. Pasos, ramas quebrándose. Ese lamento otra vez, pero ahora más cerca, como si me persiguiera. No me atreví a voltear. Solo seguí corriendo hasta que vi las luces de mi casa a lo lejos. 500 metros. Solo 500 metros me separaban de mi hogar, de mi familia. Pero se sentían como kilómetros eternos. Llegué a la puerta de mi casa casi sin aire en los pulmones. Las manos me temblaban tanto que casi no podía meter la llave en la cerradura. Cuando por fin logré abrir, entré de golpe y cerré con fuerza, pasando el cerrojo y la tranca de madera que casi nunca usamos. María estaba en la cocina preparando la cena. Al verme la cara se asustó de inmediato. Me vio sudando, con la ropa rasgada, los ojos desorbitados. Dejó caer el trapo que tenía en las manos y corrió hacia mí. «¿Qué te pasó, Roberto? ¿Qué tienes? Estás blanco como papel». No podía hablar bien. Me costaba formar las palabras. Me senté en una silla de la cocina y ella me trajo agua. Bebí un poco, pero el agua no me quitaba esa sensación de frío que tenía por dentro. Ese terror que me había calado hasta los huesos. Vi algo en el monte, algo horrible. Una bruja, María. Vi una bruja. Ella me miró sin entender al principio. Luego su cara cambió. María es de aquí, del pueblo. Ella sabe que esas cosas existen aunque no le guste hablar de eso. Su abuela le contaba historias, advertencias de lo que anda por ahí cuando cae la noche. ¿Estás seguro? ¿De verdad viste eso? Asentí con la cabeza. Le conté todo. El lamento, cómo me acerqué, cómo la vi agachada, sus ojos negros, su cara horrible. Cómo me miró y cómo corrí hasta la casa. María se fue poniendo cada vez más pálida mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella se persignó 3 veces. «Los niños», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que cuidar a los niños. Esas cosas buscan a los niños, Roberto. Todos lo saben. Buscan a los más pequeños». El miedo se apoderó de mí de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no era miedo por mí, sino por mis hijos. Por Carlitos, que dormía en su camita, y por Juanito, que estaba en su cuna. Mi bebé indefenso de apenas 5 meses. «Revisa todas las ventanas», me dijo María. «Asegúrate de que estén bien cerradas, yo voy a ver a los niños». Nos pusimos a trabajar rápido. Cerré cada ventana de la casa, pasé los cerrojos, corrí las cortinas. La casa es pequeña, solo tiene la sala, la cocina, nuestro cuarto y el cuarto de los niños. Pero revisé todo 2 y 3 veces. María fue al cuarto de los niños y los revisó también. Carlitos estaba profundamente dormido, abrazando su osito de peluche. Juanito dormía tranquilo en su cuna, respirando suave. «Todo está bien», me dijo María cuando salió del cuarto. Pero se notaba que estaba asustada. Yo también lo estaba. Decidimos que esa noche no íbamos a bajar la guardia. María se quedaría en el cuarto con los niños, durmiendo en la cama individual que teníamos ahí para cuando Carlitos se despertaba en la noche. Yo me quedaría en la sala, sentado en el sillón viejo que está frente a la ventana que da al frente de la casa. Desde ahí podía vigilar y escuchar cualquier ruido extraño. «Si escuchas algo, cualquier cosa me avisas», le dije a María. «Tú también, Roberto. No te duermas, por favor, no te duermas». Le prometí que no lo haría. Ella se fue al cuarto y cerró la puerta. Me senté en el sillón con todos los sentidos alerta. Dejé una lámpara prendida, no muy fuerte, pero suficiente para poder ver. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Las primeras horas pasaron lentas. Cada ruido me sobresaltaba. El crujir de la madera de la casa, el viento que soplaba suave afuera, los grillos que de vez en cuando cantaban. Pero nada fuera de lo normal. Empecé a pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez esa cosa no iba a venir, que se había quedado en el monte haciendo lo que sea que hacen esas criaturas. Pero estaba equivocado. Debían ser como las 3 de la mañana cuando todo cambió. Los grillos dejaron de cantar de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si alguien hubiera apagado el mundo.
Me incorporé en el sillón, con todos los músculos tensos. Entonces lo escuché. Ese lamento, el mismo que había escuchado en el monte, venía de afuera desde el patio trasero de la casa. Mi sangre se heló. Estaba aquí. Había venido. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Fui hacia la ventana de la cocina que da al patio. Aparté un poco la cortina y miré afuera. Al principio no vi nada, solo la oscuridad. Pero entonces algo se movió. Una sombra entre las sombras. Algo que se arrastraba cerca de la pared de la casa. Era ella, la bruja. Se movía de forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien, como un insecto gigante. Se acercaba a la pared, oliendo, buscando. Podía ver su silueta horrenda recortada contra el cielo apenas estrellado. Solté la cortina y retrocedí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No teníamos armas en la casa, solo un machete viejo que guardaba en el cuarto del fondo. Pero para llegar ahí tenía que pasar por el cuarto de los niños. Los niños. De pronto escuché un ruido diferente. Venía del cuarto donde estaban María y mis hijos. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Corrí hacia allá, pero la puerta no abría. Estaba cerrada, pero yo sabía que María no había puesto el seguro porque habíamos quedado en que no lo haría para poder entrar rápido si pasaba algo. «María, abre la puerta». No hubo respuesta. Solo más ruidos adentro. Cosas que se caían, un arrastre pesado, como si movieran los muebles. Y entonces lo escuché, el llanto de Carlitos. Mi hijo estaba llorando, gritando aterrado. «María, los niños». Empecé a empujar la puerta con el hombro. 1, 2, 3 veces. Algo la estaba bloqueando desde adentro, algo pesado y fuerte. Seguí golpeándola con todas mis fuerzas, desesperado. El llanto de Carlitos se hizo más fuerte y luego escuché algo peor. El grito de esa cosa. Ese sonido horrible que había escuchado en el monte. Pero ahora venía de adentro del cuarto de mis hijos. Con un último empujón la puerta cedió. Me caí hacia adelante y lo que vi me paralizó por un segundo que se sintió eterno. María estaba en la cama, dormida. Pero no era un sueño normal. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían por debajo de los párpados como si estuviera en una pesadilla. No reaccionaba a los gritos, a los ruidos, a nada. Era como si algo la hubiera dejado inconsciente. Carlitos estaba en una esquina, acurrucado, llorando con las manos tapándose la cara. Y ahí, inclinada sobre la cuna de Juanito, estaba ella. La bruja era aún más horrible de cerca. Su piel grisácea brillaba con un sudor enfermizo. Tenía la boca pegada al pecho de mi bebé, succionando. Podía ver cómo su garganta se movía, tragando. Las manos huesudas sostenían a Juanito contra ella. Mi hijo no lloraba, no se movía, solo estaba ahí quieto, mientras esa cosa le quitaba la vida. «Suéltalo», grité con toda la fuerza que tenía. La bruja levantó la cabeza y me miró. Su boca estaba manchada de algo oscuro. Sus ojos negros me atravesaron. Por un segundo vi algo en ellos, algo que no era de este mundo, algo tan antiguo y malvado que mi mente no podía procesarlo. Entonces abrió la boca y soltó un grito. No era un grito humano. Era el sonido del sufrimiento puro, del hambre eterna, de la maldad sin límites. Las ventanas temblaron. Carlitos se tapó los oídos y gritó también. La bruja soltó a Juanito y se movió hacia la ventana del cuarto. Yo corrí hacia la cuna, pero ella fue más rápida. Con un movimiento imposible trepó por la pared como una araña y se lanzó contra la ventana. El vidrio explotó hacia afuera y ella desapareció en la noche, dejando solo ese olor a podredumbre y ese lamento que se alejaba. Me acerqué a la cuna con las piernas temblando. Juanito estaba ahí, quieto, con los ojos abiertos mirando al techo. Lo tomé en brazos. Estaba frío, demasiado frío. No. Le toqué el pecho buscando su corazón. Nada. No había latido. Su piel, que siempre había sido tan rosada y caliente, ahora era pálida, casi gris. Sus labios estaban morados. Lo abracé contra mí, desesperado, como si el calor de mi cuerpo pudiera traerlo de vuelta. «Juanito, mi niño, despierta, por favor, despierta». Pero no despertó.
Mi bebé se había ido. Esa cosa se lo había llevado. Le había quitado todo, su vida, su futuro, todo. En mis brazos solo quedaba un cuerpecito vacío, sin alma, sin nada. María despertó de golpe detrás de mí, como si alguien la hubiera sacudido. Se sentó en la cama confundida, mirando alrededor sin entender. Entonces me vio a mí, sosteniendo a Juanito, y lo supo. Lo supo por mi cara, por cómo lo sostenía, por el silencio terrible que llenaba el cuarto. No, Roberto, no. Se bajó de la cama tambaleándose y vino hacia mí. Cuando vio a nuestro hijo, su grito fue algo que nunca voy a poder olvidar. Se le quebraron las piernas y cayó al suelo. Yo me arrodillé junto a ella, todavía con Juanito en brazos, y los tres nos quedamos ahí en el piso mientras Carlitos lloraba en su esquina sin entender qué pasaba. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía ese dolor, ese vacío que se había abierto en nuestro pecho y que sabíamos que nunca iba a cerrarse. María intentó despertarlo también. Le habló, lo meció, le cantó su canción de cuna favorita con la voz rota por el llanto. Pero Juanito no volvió. Ya no estaba ahí. Esa bruja maldita se había llevado todo lo que era mi hijo. Había dejado solo el cascarón. Cuando por fin amaneció, la luz del sol entrando por la ventana rota parecía una burla. El mundo seguía igual afuera, indiferente, mientras adentro de nuestra casa todo se había destruido. Los pájaros cantaban como si nada. La vida continuaba para todos menos para nosotros. Tuvimos que explicarle a Carlitos lo que había pasado. Es muy pequeño, no entiende bien, pero sabe que su hermanito ya no va a despertar, que ya no va a estar ahí. Me pregunta por él todos los días. ¿Dónde está Juanito? ¿Cuándo va a volver? Y yo no sé qué decirle. Fuimos con el doctor del pueblo, pero ya no había nada que hacer. Él vio el cuerpo de Juanito y negó con la cabeza. Dijo que no entendía qué había pasado, que no había señales de nada, solo que el niño se había ido. Le conté sobre la bruja, pero me miró con lástima. No me creyó. Nadie nos cree excepto los viejos del pueblo, esos que saben que estas cosas existen, que han visto o escuchado de casos parecidos. Pero ellos solo bajan la mirada y se persignan. No hay nada que hacer contra esas criaturas. Nada. Enterramos a Juanito 3 días después. El cementerio del pueblo está en una loma desde donde se ve todo el valle. Es un lugar tranquilo, dicen que sagrado. Pero yo ya no creo en lugares sagrados. Si existieran, si Dios estuviera ahí cuidándonos como dicen, esto no habría pasado. Esa cosa no habría podido entrar a mi casa y quitarme a mi hijo. No hay esperanza para nosotros. No hay final feliz. Solo la oscuridad que se acerca cada noche. Solo el lamento que se escucha en el monte. Solo la espera de lo inevitable. Y yo sigo aquí, sentado en este sillón, con el machete en las piernas y los ojos clavados en la puerta, sabiendo que cuando vuelva a escuchar ese sonido, cuando sienta ese olor a muerte y podredumbre, no voy a poder hacer nada para salvar a mi familia, porque contra esas cosas, contra lo que viene de la oscuridad más profunda, no hay nada que un hombre pueda hacer, solo esperar y rezar para que sea rápido. Continuamos. Antes de comenzar, quiero compartir algo con ustedes. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que suceden en la oscuridad de la noche, cuando todos duermen y las sombras cobran vida. Esta historia que voy a contarles no es ficción, es algo que me tocó vivir de cerca, algo que cambió mi vida para siempre. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los gritos. Todavía puedo sentir ese frío que te congela el alma. Y aunque quisiera olvidar, sé que nunca podré, porque lo que pasó aquella noche en mi pueblo no debería haberle pasado a nadie, mucho menos a un niño inocente. Me llamo Luis, y vivo en un pueblo pequeño en las montañas de Veracruz. Bueno, vivía, porque después de lo que pasó, ya nada es igual. Mi esposa Rosario y yo teníamos una vida sencilla pero feliz. Trabajaba en el campo, ella cuidaba la casa, y teníamos a nuestro hijo Nicolás, un niño de apenas 2 años que era nuestra razón de vivir. Sus risas llenaban nuestra casa de alegría.
Sus ojitos brillaban cada vez que lo cargaba en mis brazos. Era todo para nosotros. El pueblo donde vivíamos siempre ha sido tranquilo. Todo mundo se conoce, las puertas se quedan abiertas, los niños juegan en la calle sin miedo. Pero hay algo de lo que nadie habla mucho. Algo que todos saben pero que prefieren ignorar. Dicen que en el cerro que está al norte del pueblo vive una bruja. Una mujer vieja que llegó hace muchos años y que nunca baja al pueblo. Los ancianos cuentan historias de ella, de cómo puede transformarse en animales, especialmente en un guajolote negro enorme que se ve en las noches caminando entre los árboles, buscando algo. O a alguien. Mi abuela me contaba que la bruja hacía un ritual cada año, que necesitaba algo puro, algo inocente, para mantener su poder. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que todo era real. Todo empezó una noche de octubre. Hacía frío, más frío de lo normal para esa época. Rosario y yo nos habíamos acostado temprano porque al día siguiente tenía que salir desde muy temprano a trabajar. Nicolás dormía en su cunita al lado de nuestra cama. Lo recuerdo bien porque antes de dormirme lo miré y pensé en lo afortunado que era de tener una familia así. No sé a qué hora fue exactamente, pero me desperté de golpe. Algo no estaba bien. Había escuchado un ruido extraño, como un aleteo pesado. La habitación estaba helada, tanto que podía ver mi propio aliento. Me senté en la cama y miré hacia la ventana. Estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Y entonces la vi. Una figura oscura estaba junto a la cuna de Nicolás. Era una mujer vieja, muy vieja, con el cabello blanco y enredado que le llegaba hasta la cintura. Vestía harapos negros y su piel era pálida como la de un difunto. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Eran completamente negros, sin ningún brillo, como dos pozos profundos de oscuridad. Tenía a mi hijo en brazos. Quise gritar pero no me salió la voz. Mi cuerpo se paralizó por un segundo que pareció eterno. La mujer me miró directamente a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa horrible, llena de dientes podridos y negros. Y entonces, ante mis ojos, empezó a transformarse. Su cuerpo empezó a encogerse y a cubrirse de plumas negras. Sus brazos se convirtieron en alas enormes. Su rostro se alargó formando un pico. En cuestión de segundos, donde antes había una mujer vieja, ahora había un guajolote gigante, del tamaño de una persona. Pero lo más terrorífico era que seguía cargando a mi hijo entre sus garras. Nicolás estaba dormido como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. No lloraba, no se movía. Finalmente reaccioné. Salté de la cama gritando y corrí hacia ellos. Pero el guajolote fue más rápido. Con un aleteo fuerte que tumbó todo lo que había en la mesita de noche, salió volando por la ventana llevándose a mi hijo. Rosario despertó con mis gritos. Yo ya estaba corriendo hacia la puerta principal, descalzo, sin camisa, sin pensar en nada más que en recuperar a mi hijo. Salí a la calle justo a tiempo para ver esa cosa volando hacia el cerro. Era enorme. Sus alas negras se extendían casi 3 metros, y en sus garras llevaba a mi pequeño Nicolás. «Mi hijo, se llevó a mi hijo», grité con todas mis fuerzas. Rosario salió detrás de mí, y cuando le señalé hacia el cielo ella también lo vio. Vio a ese guajolote monstruoso volando hacia el cerro con nuestro bebé. Su grito desgarró la noche. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Algunos también alcanzaron a ver la criatura antes de que desapareciera entre los árboles del cerro. Todo el pueblo se despertó con el escándalo. No esperé a nadie. Empecé a correr hacia el cerro. Rosario quiso seguirme, pero las vecinas la detuvieron. Estaba descalza y en camisón. Yo también iba sin zapatos, pero no me importó. Nada me importaba excepto llegar a mi hijo. Varios hombres del pueblo me alcanzaron. Traían linternas, machetes y palos. Don Esteban, uno de los ancianos, corría a mi lado jadeando. Lo sabía, decía entre respiraciones. Sabía que volvería. La bruja volvió. Subimos el cerro lo más rápido que pudimos. Mis pies sangraban por las piedras y las espinas, pero no sentía el dolor. Solo pensaba en Nicolás, en sus ojitos, en su risa.
en cómo me decía papá con su vocecita. No podía perderlo. No podía. El camino era empinado y difícil. Las ramas nos arañaban la cara y los brazos. El viento soplaba fuerte y traía consigo un olor extraño, como a hierbas quemadas y algo más. Algo podrido. Mientras subíamos, don Esteban me contó entre jadeos que esto ya había pasado antes. Hace 30 años una criatura así se había llevado a un niño. Lo encontraron después en una cueva, con marcas por todo el cuerpo. Desde entonces, la bruja aparecía cada cierto tiempo, transformada en ese guajolote enorme, buscando niños para sus rituales. Pero nadie me creyó cuando lo conté, dijo don Esteban. Dijeron que estaba loco, que había bebido mucho, pero yo sé lo que vi, y ahora tú también lo viste. Seguimos subiendo. Y entonces lo escuchamos. Un canto. Era una voz de mujer, vieja y rasposa, que cantaba en un idioma extraño. La canción me puso la piel de gallina. Todos nos miramos. Sabíamos que estábamos cerca. Aceleramos el paso. El canto se hacía más fuerte, y entonces vimos la luz. Una luz rojiza que salía de una cueva entre las rocas. Corrimos hacia allá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, lo que vi me destrozó el alma. Había velas por todos lados, formando un círculo. En el centro del círculo había una mujer vieja, la misma que había visto en mi casa, vestida de negro, con el cabello blanco y enredado. Tenía los brazos levantados hacia el cielo y seguía cantando. Y ahí, en el suelo, estaba mi hijo. Nicolás estaba tendido en el piso de la cueva. No se movía. Tenía los ojos cerrados, y por todo su cuerpecito había marcas oscuras, moretones que parecían huellas de dedos y garras. La mujer había dejado su marca en él. Por todo su cuerpo había rasguños y golpes. Grité con toda mi alma y corrí hacia él. Los demás hombres me siguieron. La bruja se volteó hacia nosotros y nos miró con esos ojos negros como la noche. Sonrió mostrando sus dientes podridos. «Ya es tarde», dijo con una voz que parecía venir de la tumba. «El ritual está completo». Y entonces, ante nuestros ojos empezó a transformarse de nuevo. Su cuerpo se cubrió de plumas negras. En segundos, era otra vez ese guajolote enorme. Dio un salto y salió volando de la cueva con un graznido horrible que resonó por todo el cerro. Me arrodillé junto a Nicolás y lo tomé en mis brazos. Estaba frío, tan frío. Lo sacudí suavemente, le hablé, le rogué que despertara. Pero no lo hizo. Mi niño ya no estaba con nosotros. La bruja se lo había llevado. Había completado su ritual. Mientras lloraba abrazando el cuerpo de mi hijo, uno de los hombres gritó: «¡Allá! ¡Mírenla!». Todos volteamos. A unos 50 metros de la cueva, en lo alto de una roca, estaba el guajolote. Era inmenso. Sus plumas negras brillaban con la luz de la luna. Nos estaba observando. Su cabeza se movía de lado a lado, como estudiándonos. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. «Es ella», susurró don Esteban. «Está viendo lo que hizo. Se está burlando de nosotros». El guajolote abrió sus alas enormes. Parecían extenderse hasta cubrir la luna. Soltó otro graznido, pero esta vez sonó como una risa macabra que me heló la sangre. Y entonces levantó vuelo y desapareció en la noche. Don Esteban me puso una mano en el hombro. «Se fue, pero volverá. Siempre vuelve». No sé cuánto tiempo me quedé ahí, arrodillado en esa cueva abrazando a mi hijo sin vida. Los hombres me dejaron estar. Entendían mi dolor. Algunos de ellos también lloraban. Finalmente, con las primeras luces del amanecer, bajamos del cerro. Yo cargaba a Nicolás en mis brazos. No quería que nadie más lo tocara. Era mi hijo, mi responsabilidad, y había fallado en protegerlo. Rosario estaba esperando abajo con otras mujeres del pueblo. Cuando me vio bajar con Nicolás en brazos, cuando vio su cuerpecito sin vida lleno de marcas, se derrumbó. Su grito de dolor resonó por todo el valle. Fue un grito que nunca voy a olvidar. El grito de una madre que acaba de perder a su hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía a esa bruja transformándose en guajolote. Veía cómo volaba llevándose a mi hijo. Veía sus ojos rojos observándonos desde la roca, después de quitarnos lo que más amábamos. Rosario dejó de hablar. Se quedaba sentada en la mecedora mirando hacia la nada, abrazando la cobijita de Nicolás. Había algo roto en ella, algo que nunca se iba a arreglar. Intentamos hacer algo. Fuimos con las autoridades, pero aunque varios hombres del pueblo confirmaron haber visto al guajolote gigante, nadie nos creyó realmente. Dijeron que fue un accidente, que el niño salió de la casa y se perdió en el cerro, que se cayó y se golpeó. Dijeron que lo del guajolote eran alucinaciones por el shock. Inventaron cualquier explicación menos la verdad, porque la verdad era demasiado difícil de aceptar. A veces, en las noches más oscuras, subo al cerro y me paro frente a esa cueva. Grito su nombre. Le grito a la bruja que se muestre, que venga por mí también, que termine con este sufrimiento. Y a veces, muy a lo lejos, escucho un graznido y veo una sombra grande volando contra las estrellas, y sé que ella está ahí, escuchándome, riéndose. No hay esperanza para mí, no hay paz. Solo el recuerdo de esa noche horrible, solo la imagen de ese guajolote gigante llevándose a mi hijo, solo el sonido de ese aleteo que todavía escucho en mis pesadillas. Y ahora cada vez que veo un guajolote, aunque sea pequeño, aunque parezca normal, me pregunto si es ella, si me está observando, si está esperando el momento de volver a atacar, porque eso es lo que hace. Observa, espera, y cuando llega su momento, ataca, y no hay nada que puedas hacer para detenerla.